hablemos de vinilos. Lo primero que quiero decir sobre vinilos es que la calidad de sonido que tienen cuando comienza el microsurco. A ver, ¿por qué digo microsurco? Se llamaba surco en los discos de pasta, que iban en 78 revoluciones por minuto. Iban tan ligeros porque el surco era muy grande y estaba muy espaciada la información. Cuando se pasó a microsurco, ya en el mismo trayecto entraba mucho más tiempo de información. Pero bueno, lo que quería decir es esto. Cada vuelta que da el surco se va acercando hacia la etiqueta, va perdiendo calidad de sonido. ¿Por qué? Porque la vuelta es cada vez más chica y entra menos información, más o menos. Cuando digámosle surco, para no estar diciendo micro cada vez, ¿no? Cuando el surco empieza, la primera vuelta tiene aproximadamente 92 centímetros de circunferencia. Y cuando llega a la etiqueta, varía, depende del tamaño de la etiqueta, depende el margen que hay antes de la etiqueta, en fin. Pero más o menos está en los 30 centímetros de circunferencia por vuelta. Es decir, la capacidad de registro que tiene al lado de la etiqueta es una tercera parte que al principio. Por esa razón, al principio se escucha mucha fritura, porque hay mucho espacio para accidentes, y no se escucha generalmente mucha fritura al lado de la etiqueta, pero la calidad de sonido obviamente es terriblemente superior cuando comienza. Los vinilos que están bien editados tienen los temas lentos, suaves, al lado de la etiqueta, y los que tienen mucha orquestación, muchas voces y necesitan un tallado fonográfico muy acentuado, esos temas los ponen al principio del disco y cumple dos funciones. Una es que tienen más calidad, más espacio para grabar la información y tienen más calidad, y otra que también es el lugar que tiene más fritura, entonces también tapa un poco la fritura. Y los temas más suaves, el tema más lento, suave, con una flautita al principio del vinilo, si el vinilo no está absolutamente impecable es un problema, mucho ruido. Dicho esto, tenemos que saber algo. Hablamos de vinilos usados. Por supuesto que la tecnología habrá mejorado, pero siempre donde comienza el surco la calidad va a ser mejor que al lado de la etiqueta. Pero hablamos de vinilos usados, del gran mercado de vinilos usados que hay. En ese mercado tenemos que saber que en general de un mismo vinilo suele haber varias ediciones y normalmente había a lo mejor, por ejemplo, 2, 3 ediciones y ninguna aclaraba qué edición era. Simplemente sacaban otra edición con la misma gráfica, todo igual, no modificaban, no decía esta es una segunda edición, nada. Entonces la única forma de darse cuenta qué edición es con la práctica. Saber, por ejemplo, que generalmente la tapa más dura es la que usan en la primera edición y después bajan a una tapa más blanda. El mismo vinilo más rígido generalmente es en la primera edición y después baja a uno más flexible. Pero lo importante es que la calidad de sonido es completamente distinta. El 99% de los casos, y creo que me quedo corto, la primera edición tiene mucha más calidad que la segunda y la segunda mucho más calidad que la tercera. Generalmente las terceras ediciones tienen una calidad muy mala. Repito, estamos hablando del mercado de vinilos usados. Hoy en día la tecnología digital permite hacer reediciones sin perder calidad de sonido. Pero en su momento, en la era analógica, se llamaba lo que se decía, se pierde una generación. Y perder la generación, perder mucha calidad, mucha calidad. He escuchado decir, uy, pero ese vinilo alemán no suena tan bien como este nacional. Qué raro, ¿no? No es raro, es normal, y explico por qué. Si el artista es inglés, por ejemplo, y lo más probable es que los másteres estén en Inglaterra, la edición que ocurre en Alemania no dispone de los másters, por lo tanto va a tener menos calidad. La única edición que va a tener un buen sonido va a ser la del país de origen, porque es la que tiene los másters. Si Francia publica un artista inglés, Francia o cualquiera, ¿no? Italia, pagaba los derechos y lo copiaba de un vinilo inglés, eventualmente de una copia, pero en general de un mismo vinilo. Entonces, la calidad del máster al vinilo perdemos un montón. Imaginemos de ese vinilo después pasarlo a otro vinilo, que antes de pasarlo pasa por una cinta abierta, pero además imaginemos la calidad que pierde, pero se puede manejar en la era digital. En la era analógica era inmanejable. Las pistas que estaban al lado de la etiqueta, la calidad
era realmente desastrosa. He visto algunas ediciones, por ejemplo, japonesas, donde para que no se deteriore tanto la última pista, la pasaban a primera pista en la reedición. Y la primera la corrían más al fondo sin llegar a ponerla en el fondo, porque se supone que si está en la primera tiene mucha orquestación, y algo que tiene mucha orquestación, ponerlo al lado de la etiqueta es realmente calamitoso. Era, por lo menos. Fíjense que los simples, los sencillos, que en principio venían de 33 revoluciones, como los LP, siempre es el tema al lado de la etiqueta. Por eso tuvieron que empezar a hacerlos en 45. Es decir, que vaya más ligero para que la púa recorra más microsurco en el mismo tiempo, porque le pusieron más información en el mismo tiempo. Puede ocurrir que el tema que nos interesa está al lado de la etiqueta, y eso no está bueno. Puede ocurrir que el tema que nos interesa está en un simple, en un sencillo, que es de 33 revoluciones, y la verdad que eso no está bueno. Pero hay un pequeño truco que muchas veces da resultado, que es el siguiente. Esta es la banda de sonido de la película La Gran Aventura. Es simple y es 33, no es 45. No se escucha mal, pero no tiene el mejor sonido. Si el vinilo dice difusión venta prohibida o algo parecido, es primera edición, porque son las muestras del sello y esas salen con la primera edición. De este banda de sonido hay 3 ediciones, que en ningún lado dice qué edición es, pero solo la primera edición tiene la tapita. Esto pasa generalmente. La tapa del artista suele indicar que es la primera edición, y cuando lo reeditan le ponen una tapa universal, una tapa genérica. Si el tema que nos interesa es un tema importante o es un tema que está en un simple y nos quejábamos de la calidad de sonido, si es un simple, casi seguro que la misma compañía lo tiene republicado en alguna de las muchas compilaciones que publicó, porque en las compilaciones van siempre temas centrales, temas conocidos, hit. En esta compilación, por ejemplo, del mismo sello, el segundo track es el que estábamos hablando recién. Yo le pegué un adhesivo con el afiche de la película para que se sepa el sentido de este vinilo en la colección. Al igual que el anterior, difusión venta prohibida, garantía de primera edición. Como está segundo el track aquí, tiene un sonido muy superior al sencillo de 33 revoluciones, porque estas son 33, pero está mucho más lejos de la etiqueta. Hay por ejemplo, un grupo que me gustaba que se llamaba Albatros, italiano. El tema que me interesaba a mí más que nada era el último tema y tenía mal sonido. Se llamaba Vuelo a Z, versión instrumental. Ese mismo tema se puede encontrar en un compilado, los MH Positivos volumen 9, pero ya no está al lado de la etiqueta, está 2 pistas antes y el sonido es tremendamente superior. Entonces, tenemos que saber que hay varias ediciones y tratar de detectar qué edición es, que no lo va a decir en ningún lado, para saber qué calidad de sonido. Cuando tenemos para comparar dos, la forma más fácil de comparar es siempre escuchando la pista que está al lado de la etiqueta. Por ejemplo, en la banda de sonido de Juan Moreira, que también hay 3 ediciones y es de este mismo sello, solamente en la primera edición se escucha clara la voz de la solista, solo en la primera edición. En la segunda se escucha empastada y en la tercera es un desastre. Ojo con una cosita, la primera edición el volumen es más bajo, entonces alguno puede pensar que se escucha mejor la segunda porque el volumen es más alto. No confundamos la calidad de sonido con el volumen. Lo que pasa es que en la segunda edición le suben el volumen para tapar ruidos y cosas que arrastra de la primera edición, que no tenían que tapar antes porque era primera edición. Y acá me doy cuenta que cuando hablé de lo de Alemania me olvidé de explicar esto, no lo terminé, porque yo he escuchado decir, uy, pero ese de rock nacional suena mejor que uno de alemán. No suena mejor que uno de rock nacional alemán, pero suena mejor que uno que no es alemán, reeditado en Alemania. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que un lado del microsurco es un canal y el otro lado es otro canal. A ver, puede ser que la segunda edición se escuche mejor que la primera porque la primera es mono y la segunda es estéreo.
Y en este caso quiero explicar por qué la segunda se escucharía mejor. Pero eso no vale comparar así, mono con estéreo. Vos tenés que comparar el mismo sistema. Porque en el caso del mono, los dos lados tienen la misma información. En el vinilo estamos hablando. En la cinta magnetofónica era un solo canal ancho, no eran dos canales diciendo lo mismo. Pero de todos modos la idea es esta: si dos canales dicen exactamente lo mismo y los juntamos, el sonido es malo porque uno se como que anula al otro. Es como un efecto de dos imanes superpuestos. Cuando en un sistema estéreo se graba lo mismo en los dos lados, no hay problema porque ya el sistema es estéreo. A mí, por ejemplo, me gusta hacer música y grabo lo mismo en los dos canales. No me gusta que de un lado se escuche más una cosa que de la otra, no me gusta. Pero tenemos que saber que siempre se consideró canal principal a lo que se llamaba canal izquierdo. Porque había muchos proyectores de cine, muchos elementos que reproducían audio de distintos formatos que tenían un solo canal. Y que en caso de poner un material en estéreo, reproducían por defecto únicamente el canal izquierdo. Entonces en el canal izquierdo se pone la mayor información, la principal, y el canal derecho acompaña. En el cine empezó a aparecer un canal extra, porque hay no solo música en el cine, porque le empezaron a poner banda sonora de los dos lados para que el espesor en las vueltas del celuloide no quede más ancho de un lado del rollo que del otro. Entonces le empezaron a poner como pista de los dos lados para que el espesor se mantenga igual de los dos lados del rollo. Y lo que tenemos que saber es esto: el canal izquierdo en el caso de los vinilos es el canal que está del lado exterior. ¿Y por qué es importante saber esto? Primero, que si inclinamos la púa para adentro o para afuera, vamos a escuchar un canal o el otro. No es sano hacer eso, pero podemos hacerlo y verificar que efectivamente la púa apuntando para adentro lee un canal, apuntando para afuera lee otro y en el medio lee los dos. Ahora, ¿qué pasa? El canal principal es el de afuera porque es más grande y también permite que se acomode mejor la información por el lado desde el cual agarra la pared del sur. Pero aquí que hay un problema. Ese canal externo principal es el que va a sufrir la mayor cantidad de desgaste por fricción, por roce de la púa, porque la fuerza centrífuga hace que la púa tiende a irse fuera del disco y la pared del surco la retiene, pero paga el precio de un desgaste. En un vinilo que está muy deteriorado y tiene muchísima fritura, más allá de que se le puede sacar fritura con ecualización o con algún programa, no es políticamente correcto, pero se puede hacer esto: resaltar el canal interno que no tiene prácticamente fritura porque la púa lastima hacia afuera y minimizar lo más posible el canal externo. Una idea podría ser agarrar el canal interno, copiarlo y mezclarlo con el canal externo. ¿Por qué mezclarlo? Primero, para que no desaparezca el canal externo, sino que suene mezclado con el interno en un canal y en el otro solo el interno. Y segundo, al no ser una réplica, no se van a chocar los sonidos, no se van a anular. Vamos a hablar un poquito de mínimo. Habría 1000 consejos, pero vamos a dar 1 o 2 nada más, para restaurar de una forma absolutamente fácil y práctica tapas de vinilo. Muchísimos vinilos son negros o oscuros y en la zona que está deteriorada se ve la pulpa blanca del cartón. Eso es lo más fácil de arreglar del mundo. Necesitamos un marcador rotulador negro. Al pasarle en la pulpa el marcador, la pulpa lo absorbe y ya no se va a salir nunca más. Entonces esa pulpa blanca en la tapa negra va a quedar negra. Pero como es un marcador de borrado en seco, un marcador pizarra, al pasarle una franela arriba, todo el excedente a la pulpa sale, salvo que sea una superficie muy absorbente. Una superficie plastificada no hay ni que pensarlo, pero en muchas superficies que sin ser plastificadas, cuando uno le pasa la franela, desaparece el excedente de la tinta. Abrir una tapa de vinilo es realmente muy fácil. No tengo razón para hacerlo acá porque tendría que abrir uno especialmente, pero es agarrar abrir un doblez que tiene y después metiéndole el dedo se despega solo. ¿Por qué?
Primero que solamente está encolado. Y segundo que estamos hablando de un mercado donde estos vinilos son viejos, tienen décadas y el encolado está reseco. Apenas se tira, como está cristalizado, se despega. Y una vez abierta, si es que está deteriorada al lado de adentro, si es que el disco junta hongo o si es que la tapa es muy finita y la queremos hacer más gruesa, darle más cuerpo, podemos forrarla por adentro con un papel adhesivo pintado. ¿Por qué adhesivo? Porque el adhesivo queda más prolijo, porque el adhesivo es antihongo porque tiene solvente, más si está pintado. Para un papel pintado, que una pintura mate generalmente es antihongo por naturaleza, el adhesivo se funde, digamos, a la tapa dándole más cuerpo. No es lo mismo ponerle un papel que está pegado en las 4 puntas que ponerle algo adhesivo y frotarlo bien para que se pegue bien. La tapa queda más gruesa y como va de los dos lados, de adentro de los dos lados, la tapa queda realmente mucho más gruesa después de pegarle un adhesivo. Mucho más firme queda la tapa. Mucho más antihongo porque es todo solvente entre la tapa original y el papel que estamos usando para forrar. Pero no en forrar con una impresión inkjet. No, de ninguna manera, eso es otra cosa. No cumple la función. Estamos hablando de adentro. Porque si queremos hablar de afuera, sí, afuera podemos poner una impresión inkjet porque tenemos que fabricar una tapa porque este vinilo no tiene tapa o estaba muy arruinado. ¿Y cómo lo fabricamos? Muy simple. Buscamos uno de esos tantos que hay, que son universales, que tienen un orificio en el centro. Compramos un título que no nos interesa, pero que tiene una tapa genérica. Y sobre esa tapa genérica podemos imprimir algo y pegárselo. Siempre autoadhesivo. Para que quede más prolijo, para que le dé más cuerpo, para que sea antihongo. Acá tenemos otro caso, venta prohibida, o sea, primera edición seguro. Yo este vinilo ya lo tengo acá. Pero esta es otra edición que tiene otro sonido y que la tapa no estaba o estaba muy deteriorada. Entonces le puse una genérica y busqué la tapa original en la web. Y la contratapa, la retoqué un poco con Photoshop, la imprimí, puse una imagen al lado de la otra y la imprimí a lo más grande que daba en A4. Esto es justo la medida que da en A4. Me quedó un margen blanco, por supuesto que lo corté, y esto, pedacito que lo corté yo, me gustó ponerlo aquí abajo como decoración y para que esté la información. El primer sistema era un cilindro y el surco tenía siempre el mismo diámetro porque iba a girar en torno al cilindro. Mi nombre no tiene importancia y no me interesa ser el que tenga más me gusta del cementerio.